Consideremos un ser que lo sabe todo. Sabe cómo funciona el universo, cómo interaccionamos los seres humanos y cuáles son las reglas exactas para una vida en concordia con la naturaleza. Sabe cuál es el futuro, el presente y el pasado. Lo sabe todo. Consideremos que este ser es, además, omnipotente. Es decir, puede hacer cualquier cosa. Todo lo puede. Como es omnipotente, este ser puede explicarle todo lo que sabe al ser humano, por ejemplo, metiéndose en la mente de una persona y convirtiéndola en el mejor escritor de todos los tiempos, mejor que Shakespeare, mejor que Cervantes, y lo puede hacer porque es omnipotente. Si esto fuera así, ¿habría posibilidad de que años después ese libro que hizo escribir fuese interpretado de cientos de maneras diferentes? Si decimos que sí, entonces estamos restándole omnipotencia a ese ser. Si decimos que no, entonces estamos restándole veracidad a la Biblia y al Corán. Según la creencia religiosa, Dios en el monte Sinaí le dicta su verdad a Moisés, quien la pone por escrito en la Torá. Y de la Torá surgen luego todas las demás religiones. Veámoslo de una forma gráfica. De un único, supuestamente, tronco común, que es el mensaje de Dios a Moisés en el monte Sinaí, salen múltiples interpretaciones. Las diferentes interpretaciones crean diferentes religiones dentro del judaísmo. Luego, estas interpretaciones del judaísmo se convierten en el cristianismo. Las múltiples interpretaciones del cristianismo, es decir, de los libros escritos tras la llegada de Jesús, de ese mismo mensaje que Dios a través del Espíritu Santo hace que escriban los 4 evangelistas, surgen múltiples interpretaciones y esas múltiples interpretaciones generan más de 375 religiones. Además, luego llega el Corán, es decir, Dios vuelve a darle su mensaje, esta vez a otra persona, a Mahoma, y de ese libro que escribe Mahoma, dictado por Dios, que se llama el Corán, de ese mismo mensaje surgen múltiples interpretaciones que generan diferentes religiones, hasta llegar ya al siglo XVIII, en el que Dios vuelve a mandar su mensaje a otra persona, en este caso Joseph Smith, quien escribe el libro de Mormón. Y luego en el siglo XX vuelve a mandar su mensaje a otra persona, creando la fe Bahá'í. La cuestión central aquí es si la omnipotencia implica necesariamente la imposición de una única interpretación. Si el ser todopoderoso decide que el mensaje sea comprendido de manera distinta por diferentes individuos, entonces las múltiples interpretaciones no serían un fallo de la omnipotencia, sino una característica deliberada de su diseño. Pero si el ser todopoderoso decide que el mensaje sea comprendido de manera distinta por diferentes individuos, entonces estamos negando el precepto anterior de que su voluntad es que su mensaje sea comprendido de manera inequívoca. Y ahí está la contradicción. Si asumimos que la voluntad de este ser omnipotente es que su mensaje sea comprendido de manera inequívoca por todos, entonces no debería haber lugar para múltiples interpretaciones. Si hay diversidad de entendimiento, eso implicaría una limitación, ya sea en la transmisión del mensaje o en la capacidad de los receptores para interpretarlo de manera uniforme. ¿Por qué querría ese ser omnipotente que hubiera múltiples interpretaciones de su mensaje? Máxime cuando, al saberlo todo, sabe que eso producirá guerras, enfrentamientos, discordias, matanzas, etc. Es como decir que a un profesor no le importa que sus lecciones no sean claras a pesar de que sabe que eso va a hacer que toda la clase suspenda el examen final. Esta analogía con el profesor es muy acertada. Si este ser omnisciente sabe que la falta de claridad en su mensaje generará conflicto y sufrimiento, entonces se plantea una paradoja. ¿Es realmente benevolente si permite que esto ocurra? Esto solo puede significar una de dos cosas. O este ser no es todopoderoso, o si es todopoderoso, entonces no es benevolente, sino todo lo contrario. Es malvado y quiere que los seres humanos se maten entre sí por ver quién ha interpretado mejor su mensaje. Mientras os lleva como marionetas de un lado a otro, ¿qué hace él? ¡Se descojona! ¡Se parte el culo de mí! Algunas respuestas teológicas y filosóficas han intentado justificar esta contradicción y se le han dado 3 respuestas diferentes. La de la prueba de carácter, la del libre albedrío y la del propósito desconocido. La de la prueba de carácter
sostiene que el propósito de la ambigüedad del mensaje es evaluar la capacidad de los humanos para encontrar la verdad y convivir en paz a pesar de sus diferencias. Si el mensaje fuera completamente claro, no habría oportunidad de demostrar virtud, tolerancia o comprensión. Pero, si se plantea la prueba de carácter como respuesta, automáticamente se está limitando el conocimiento de ese ser todopoderoso, puesto que sería implícito el hecho de que no sabe cuál es la capacidad de los seres humanos para encontrar la verdad, ni sabe cuál es su virtud, ni cuál es su tolerancia, ni cuál es su comprensión. Es decir, no sabe nada del ser humano ni de sus actos en el futuro, lo cual quiere decir que no lo sabe todo, ni conoce el futuro, ni el desenlace de sus propios actos. Esto de nuevo invalida la omnisciencia. Si no conoce el desenlace de sus propios actos, entonces su conocimiento no es absoluto y por tanto no es un ser omnisciente. La segunda opción, la del libre albedrío, es la que sostiene que la diversidad en la interpretación es intencional porque permite que los seres humanos reflexionen, busquen respuestas y ejerzan su libertad para comprender el mensaje según su propio discernimiento. En este caso, el sufrimiento no sería causado por la ambigüedad del mensaje, sino por la forma en que las personas lo manejan. Pero el fallo está en el mismo lugar que antes, puesto que negaría el conocimiento de ese ser de lo que serían las decisiones del ser humano. Esto además implicaría una irresponsabilidad por parte del Ser Supremo, puesto que sería como la de un padre que deja a su hijo pequeño caminar por un campo de minas. Esta analogía pone de manifiesto una posible incongruencia en el concepto del libre albedrío cuando se combina con la omnisciencia y la benevolencia. Si el Ser Supremo sabe con certeza las decisiones que tomarán los seres humanos y conoce las consecuencias de esas elecciones, es decir, el sufrimiento y la destrucción, entonces permitir esas elecciones sin intervención debe interpretarse como una negligencia moral. En última instancia, si un ser supremo es realmente omnisciente, entonces ya conoce con precisión todas las decisiones que tomarán los humanos, lo que nos lleva a la conclusión de que el libre albedrío es una ilusión más que una realidad auténtica. O nuevamente nos deja con la conclusión que de existir este ser omnipotente y omnisciente, entonces ha de ser malo y no benevolente. La tercera es la del propósito desconocido, la que sostiene que no tenemos ni idea de por qué actúa así, y se resume en la famosa frase repetida como un mantra por millones de personas de que los designios de Dios son inescrutables. Pero, si aceptamos la premisa de que los designios de Dios son inescrutables, que sus razones están más allá de nuestra comprensión, entonces también debemos aceptar que la benevolencia divina se vuelve incognoscible. Si un ser omnipotente y omnisciente permite sufrimiento, guerras y discordias, y al mismo tiempo afirmamos que es completamente bueno, benevolente, entonces nos enfrentamos a una contradicción lógica. Puesto que para que la benevolencia tenga sentido, debe ser perceptible de alguna manera. Si es inescrutable, entonces pierde su significado práctico. Esta conclusión nos lleva de nuevo a pensar que este ser no puede ser bueno, sino que debe de ser malo. Ahora bien, hay quienes han creado la figura del diablo para explicar esto. Si hay un diablo, un demonio, entonces todo el mal en la tierra se le atribuye a él y no al Ser Supremo. Pero estamos en las mismas, puesto que si el Ser Supremo permite que el demonio haga daño, entonces o es malo, no es benevolente, o no es todopoderoso, y volvemos al punto de partida. La única conclusión lógica, razonable, sensata y que tenga sentido es la de que este ser no puede existir y no existe.